Tú cuando tenías 18 años, bastante joven, ganaste este concurso de caretas, ¿no? De las 1000 palabras. Y comentabas en una entrevista que recién en tu casa, cuando llamaron a decir que habías ganado, recién se enteraban que escribías, que te interesaba escribir, ¿no? Sí. ¿Y desde cuándo tú escribías? Yo, que tenga conciencia y que me acuerde, yo creo que ha sido como desde los 13, 14. Y siempre han sido historias, cuentos, ¿no? En el colegio me acuerdo, yo estaba en el colegio y escribía cosas sobre el colegio. ¿A manera de diario o sueltas? No, era ficción, ¿no? Quizá quería cambiar lo que me pasaba o con lo que no estaba contenta y lo transformaba a mi gusto, ¿no? Entonces así empezó más o menos todo, ¿no? Y si partimos de esta frase que un escritor es ante todo un lector, digamos, ¿qué lecturas fueron las que te iniciaron, las que consideras importantes? De repente algún libro que te haya dicho, yo quiero empezar a escribir como este autor. Yo quiero empezar a escribir, eso creo que nunca me lo planteé, pero empecé con las lecturas del colegio, ¿no? Con las que todo el mundo empieza, con Ribeiro, con los poemas de Vallejo, con un poco más adelante con Cortázar, ¿no? Entonces ahí empecé también a interesarme por la lectura, ¿no? Y me acuerdo que quizá cuando me dije no yo quiero escribir así, sino cómo la escritura puede causar esta reacción en mí, fue cuando leí Los Miserables. Y yo leí ese libro así, estaba muy, muy pegada. Me acuerdo que lloraba con la historia. Y eso fue para mí un descubrimiento, ¿no? Y quizá eso también hizo que empezara a interesarme más en leer, y cuando uno va leyendo va escribiendo también, ¿no? Ayuda mucho. ¿Pero no pensaste estudiar literatura? ¿Eso lo consideraste o pensabas que...? No, yo quería ser chef, cocinera, y estudié administración hotelera, ¿no? Después, cuando me mudé a España, empecé a estudiar literatura, filología. Pero un poco, bueno, mi vida era un poco complicada entonces, pero un poco que me decepcioné, porque era como ir a ver entre las bambalinas del teatro lo que pasaba, ¿no? Yo estaba encantada por la ficción, por la palabra y eso, y de pronto empezábamos a analizar pues obras en contexto, con la historia, con pies de página. Leíamos estos libros de cátedra, esos libros negros, y era pues como si me contaran el truco, ¿no? Algo así sentí. Entonces no seguí, en parte por eso, y ahí me di cuenta también que lo que me interesa más y lo que me mueve más es la palabra, el lenguaje. Entonces ahí también hubo otro. Entonces, yo pienso que cuando uno escribe es una serie de descubrimientos, ¿no? Y ese fue otro descubrimiento, ¿no? Que no era la literatura, sino el lenguaje. Cuando te hicieron una entrevista, cuando recién publicaste tu primer libro, te preguntaban sobre influencias, y tú respondiste Raymond Carver y Juan José Millás, el español, sí. ¿no? Digamos, efectivamente fueron influencias. Sí, esos ya los empecé a leer después, ¿no? Juan José Millás yo lo empecé a leer en España, que yo me mudé allí en el año 2000. Y ahí a Carver también fueron por esos años, ¿no? Un poco antes de irme. Y sí influyen, me di cuenta también de esa manera de usar el lenguaje tan reducida y crear esa atmósfera, ¿no? Como en un cuento de Carver, ¿no? Que con 3 palabras tú sientes que en esas 3 palabras te está diciendo mucho más, ¿no? Y te crea esa atmósfera, y eso también me atrapó mucho, ¿no? Y a mí ya yo lo escuchaba en la radio y empecé a leerlo y sentí que los temas que él trataba, los personajes que él tenía, se parecían mucho a las cosas que yo vivía
a diario en España, ¿no? Cuando me mudé. Entonces también me atrajo mucho y hasta ahora lo leo, ¿no? Leía también sus articuentos que salían en el periódico. Entonces sí. Y ahora que mencionabas la fijación por los detalles y por la creación de atmósferas, diría que es algo que importa mucho a la hora de presentar o elaborar un relato para ti. Sí, yo creo que sí, porque creo que yo cuando escribo no cuento realmente algo, una historia, sino es más lo que se siente, la sensación, no realmente. Alguien me dijo, pero acá en tu cuento no pasa mucho, ¿no? Realmente no pasa mucho, pero lo que trato es, conscientemente a veces o quizás inconscientemente, es esa sensación, esa atmósfera que se pueda ver entre las palabras, ¿no? Es contar desde adentro del individuo, no desde afuera, de esa mirada panorámica general que ves, ¿no? Entonces, cómo se mueven todos, sino es cómo se siente, sí, ¿no? El personaje, que sí, precisamente, ¿no? Digamos que sí. Y en el caso de la escritura, ¿cómo la enfrentas? ¿Cómo la abordas? ¿Qué es escribir para ti? Yo ya no quiero enfrentarla ya. Yo prefiero andar con ella, ¿no? Que me acompañe, que sea parte de mí. No quiero sentir eso de que voy a enfrentarme a algo. Quiero sentir que es como que va conmigo, que se mueve conmigo y va por los lugares por donde yo voy, ve las cosas que yo veo. Y sí, porque cuando pienso en esa imagen, ¿no? De enfrentarse a la página, es como arremeter, es como una violencia, ¿no? A veces puede pasar, pero prefiero sentir que es algo que está ahí siempre, ¿no? Que está conmigo y que según qué perspectiva tome o qué mirada tome, se va a mover conmigo. Es que el hecho de decir también me voy a sentar a escribir ya hasta puede generar, ¿no? Una tensión, un bloqueo, sí. ¿no? En cambio, si escribes algo libremente, como un post de tu blog, sí. algo que te brota, te nace, se te puede sí. escribir, es más libre, ¿no? Sí, es menos frustrante. Así que es como decir me voy a enfrentar a alguien y a lo mejor no puedes, te frustra, pues no me voy a meter aquí a esta pelea, a esto, y si no puedes, tienes una derrota o una frustración. Yo trato de que no sentir eso, ¿no? Cuando dejé de escribir por, no sé, tres años quizás, al principio, claro, sentía frustración, pero después dije, bueno, pues no, si se fue, ¿no? Y ahora ha vuelto, ¿no? Entonces es como una compañía, es algo que está conmigo. Sí. ¿Y sientes una presión por publicar, por tener un cierto ritmo de publicación? No es una presión, pero es importante. O sea, es como sellar algo y pasar a otra cosa, dejar una marca. Nunca se puede saber con certeza qué va a pasar con el libro, qué van a decir, si lo van a leer o no, si lo van a usar de posavasos. Siempre tengo esa imagen que la gente usa los libros de posavasos. Pero creo que es importante, ¿no? Y para alguien que escribe, publicar, o para mí, ¿no? Hablo por mí, es como sellar algo, terminar algo, ¿no? Y pasar a otra cosa. Terminar una relación, terminar un trabajo, terminar una etapa. Cerrar una etapa, efectivamente. Sí. El hecho que no hayas publicado un libro desde 2007, Séptima Madrugada, ¿no? Que es el último libro, no quiere decir que no estés trabajando en cuentos, en novelas. Realmente eso es lo que conversaba un poco en la presentación, que yo me propuse casi como una tarea, una misión, intentar escribir una novela, pero no puedo escribir de esa forma. Yo sigo escribiendo cuentos. Si algún día escribo una colección de cuentos que se pueda ver como una novela, bueno, será así, pero estuve pensando, ¿no? en hacer una novela sobre viajes, y traté como de estructurarla, ver un poco cómo hacer capítulos, personajes,
y no, era muy artificial, no podía, y me frustraba mucho. Y además yo dejé de escribir por un tiempo, pero puedo decir que he vuelto a escribir en estos últimos 2 años, y lo que sigo escribiendo son cuentos.